Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un webinar más de TIC Negocios, Cámara Valencia. Esta mañana vamos a tener el webinar sobre inteligencia artificial, algo que está muy en auge, y vamos a traer a unos expertos que nos van a hablar del tema, nos van a orientar más, nos van a dar unas directrices muy seguras. Entonces, para ello, en 2 minutos vamos a transmitir. Vamos a esperar que los asistentes se comiencen ya a conectarse y por ello vamos a darle 2 minutos de cortesía, ¿vale? En 2 minutos nos vemos. Buenos días para todos los que se acaban de unir a este webinar. Bueno, hoy día, TIC Negocios Cámara Valencia, que es el hub de tecnología, de empresas de la Cámara, presenta un nuevo webinar. Hoy día vamos a tocar el tema de inteligencia artificial, si es moda, es una amenaza o es un desafío para las pymes. Y para ello no lo vamos a dar nosotros, sino que hemos invitado a una empresa experta, es Lemper Ibérica, a cargo de Daniel Lemper. Daniel Lemper es un emprendedor tecnológico desde 1978. En el 1996 su emprendimiento se convierte en Lemper SA y luego se expande por diferentes países, en Chile, México, España, y aquí está bajo el nombre, su empresa de Lemper Ibérica. Él ya tiene mucha experiencia en el sector, ha sido de una dirigió el proyecto de desarrollo de aplicaciones desde ERPs, competencias de desarrollo de recursos humanos, gestión estratégica. Recientemente se ha graduado del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, algunos lo conoceréis, en transformación digital. Así que con este experto, en esta mañana tenemos el placer de presentar, Daniel, si estás con nosotros. Con este experto que os hemos traído hoy, vamos a hablar de aquello que está tan en auge y yo creo que ahora es necesario, sobre todo si eres una pyme, si eres un emprendedor, si crees que va a pasar la inteligencia artificial o de qué manera puede abordar tu negocio, esta es la oportunidad perfecta. Así que bueno. Bueno, gracias Cristian, buenos días a todos. Vamos a ver el control. Si no empezáramos una charla de inteligencia artificial sin hablar de GPT, ustedes dirían... Sí. Daniel, no te vemos. Tu cámara. A ver, dame un minuto, ¿qué pasó? Sí. Mientras Daniel activa su cámara, lo único que quería comentaros era el hecho de que está Daniel. Daniel, encantado de tenerte con nosotros hoy en esta edición de Inteligencia Artificial. Vale. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente y te vemos perfectamente. Yo, antes de dejaros con el experto, lo único que tenía que deciros era que en la herramienta tenéis un apartado de preguntas y de chat. A lo largo de la ponencia de Daniel, él va a estar tocando temas que a lo mejor a alguno de vosotros os surge alguna consulta que queréis hacer en directo. Aprovechar que tenemos al experto aquí, podéis dejar las preguntas en el apartado de preguntas o en el chat para todos. Como sea más fácil para vosotros, a lo largo de la ponencia de Daniel podéis hacer las preguntas y al final las responderemos.
¿vale? Y si es una pregunta muy específica sobre el modelo de negocio que tenéis, también al final estarán los datos de contacto de Daniel para que puedan contactarle a él directamente, pasar a una consultoría. Sin nada más que añadir, Daniel, te dejo con la ponencia. Gracias, Cristian. Bueno, decía recién que si no empezamos un panel de inteligencia artificial sin hablar de ChatGPT, sería como vivir en otro planeta. Lo importante es que el tema no se agota ahí, porque ChatGPT es solo una aplicación de las miles que están apareciendo constantemente. Pero ChatGPT ha logrado 100 millones de usuarios en 2 meses y tiene un promedio de 13 millones de visitantes por día. Cuando los números son tan grandes, es difícil cobrar dimensión de lo que esto significa. Simplemente yo razonaba que con 10 céntimos por cada visitante, OpenAI estaría facturando 1.300.000 euros por día. Entonces, a partir de este fenómeno surgen muchísimas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las razones profundas que ha llevado a que la sociedad adopte con tanta velocidad? Se estima que en 5 días consiguieron 1 millón de visitantes. ¿Qué ha llevado a que la sociedad tome con tanta velocidad una solución de este tipo? ¿Realmente va a liberarnos de mucho trabajo repetitivo? ¿Va a generar mayor desocupación? ¿Facilitará el acceso al conocimiento o contribuirá, igual que las redes, a la difusión de información falsa? ¿Afectará la libertad de pensamiento? ¿Cómo hacemos para verificar la veracidad de la información suministrada? ¿Cómo funciona por dentro el algoritmo de ChatGPT? ¿Nos permitirá potenciar nuestra fortaleza realmente liberándonos de trabajo repetitivo? En realidad estamos viendo solamente la punta del iceberg de lo que será la inteligencia artificial en el futuro. Todas estas preguntas, siendo contradictorias, podrían contestarse con un sí, y cada una daría pie para un panel independiente. Lo cierto es que en todo este último tiempo, desde diciembre, no ha pasado ningún día sin que la prensa publicara algo sobre inteligencia artificial o el GPT, y esto hace que sea tan amplio el tema que lo primero que tenemos que hacer es poner foco en cómo encarar la presentación. Nosotros hemos dedicado esta presentación a aquellas personas con responsabilidad para tomar decisiones estratégicas en las organizaciones, que necesitan mayor conocimiento de las tendencias que involucran la tecnología, aunque no sean expertos en tecnología, pero necesitan garantizar que sus organizaciones no pierdan competitividad. Hemos querido mostrar la configuración del bosque antes que los detalles de un árbol. Por eso no estamos pensando en mostrar una aplicación puntual, sino tratar de describir el contexto. ¿Qué es la inteligencia artificial? El objetivo de la inteligencia artificial es generar sistemas que emulan cómo piensan los humanos y cómo actúan las personas. Se compone de un conjunto de algoritmos que no son nuevos, que en su mayoría fueron creados en la década del 50 o del 80, y que se basan en fórmulas matemáticas que todavía son anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha sido lo nuevo para que se produjera este boom? Lo primero, ha cambiado la potencia de procesamiento de las computadoras. Lo segundo, hay una disponibilidad de datos para que los sistemas de inteligencia artificial puedan aprender que no había en el pasado. Y lo tercero es que los algoritmos se han mejorado mucho, porque en una primera etapa emulaban el razonamiento, el proceso lógico que tiene el cerebro humano para razonar, pero en una segunda etapa, disponiendo de tal volumen de información, ha podido entrenarse e ir aprendiendo de una manera diferente, y esto le da muchísima mayor precisión a las conclusiones que sugiere. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Puede producir un agente con habilidades cognitivas para resolver problemas, tomar decisiones o aprender del entorno. Hay una IA débil
que se dedica a una sola tarea, que puede ser el procesamiento del lenguaje natural, el auto autónomo, Siri o lo que fuera. Y hay una IA fuerte sobre la que todavía hay pocas experiencias, que sería, en el conocimiento más popular, un robot que ya tiene una autonomía determinada respecto a los humanos, que se contacta con el entorno de otra manera y que puede llegar a no necesitar tanto control de los humanos. De esto hay pocos casos y todavía estamos lejos de ello. Por lo tanto, la discusión que si la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano es una discusión que va a seguir durante mucho tiempo porque todavía hay mucho que caminar en este aspecto. ¿Cuál es el proceso de adopción de la inteligencia artificial? En algunos webinarios me objetaron que solamente el 17% de las grandes empresas de España tienen aplicaciones funcionando de inteligencia artificial y que en las pymes el proceso todavía es mucho más lento y que estamos lejos de poder avanzar en esto. Puede ser que el dato sea cierto, no lo discuto, pero lo que sugiero es un método de razonamiento diferente. Si nosotros lo encaramos como un proyecto clásico de desarrollo de tecnología o de implementación de tecnología, donde hay un relevamiento de requerimientos, una documentación, un análisis, un diseño, un desarrollo, el testing y recién se pone en marcha el auto, en el mientras tanto ha pasado mucho tiempo, inversión de plata, el razonamiento del 17% es válido. Sin embargo, si lo razonamos en términos de un mínimo producto viable y luego se va incrementando, y si lo que queremos es tener movilidad y vamos de la patineta a la bicicleta y a la motoneta y finalmente al coche, tendríamos que reconocer que la inteligencia artificial hace mucho tiempo que está entre nosotros y la estamos usando solo que sin darnos cuenta. Doy algunos ejemplos. Si nosotros hiciéramos una búsqueda de un pasaje barato por Google para viajar a, no sé, a Groenlandia, y luego accedemos a los periódicos que accedemos habitualmente, vamos a encontrar que rápidamente nos aparecen ofertas de viajes a Groenlandia. Esto se debe a que detrás de los multimedios hay inteligencia artificial. El navegador de Google que usamos con tanta frecuencia nos pregunta si quiere que brindemos información que sea solo de nuestro interés o información general. Y detrás de Google hay una red, como se ve atrás, de la cantidad de sites a las cuales se puede acceder sin que nosotros sepamos ni siquiera autoricemos. Hay una extensión de Google que se llama Lightbeam, que lo que hace es graficar e inclusive permite bajarlo a un disco, todos aquellos sites. Acá se ve, por ejemplo, cuando yo entré a la Cámara de Valencia, todos los sites que hay por detrás, que ni siquiera lo sabe la Cámara de Valencia, que conectan automáticamente los puntos más brillantes son los sites a los que accedí, y los puntos más oscuros son todas aquellas direcciones de todas las URL que conectan a su vez entre ellas. Esto es inteligencia artificial, está a bajo costo, prácticamente gratuito, y nosotros ni siquiera sabemos que está funcionando. Ni qué hablar de Amazon, que es un repositorio gigante de muchísimas aplicaciones y algoritmos de inteligencia artificial. Detrás de Siri o de Alexa hay el reconocimiento de voz que también está al acceso de mucha gente a bajo costo. Ticketmaster es otro ejemplo que me interesaba tocar. Ticketmaster es una empresa, digamos, hoy no es habitual hacer cola para sacar un ticket, lo habitual es comprarlo por internet. Pues bien, Ticketmaster ha ligado las aplicaciones que utilizan las aerolíneas para determinar el precio de las tarifas de los vuelos por oferta y demanda para sus eventos. Y así hay un caso muy conocido de Springsteen en Estados Unidos,
que tenía sacado al mercado un precio de venta de $150 el ticket y se terminó vendiendo a 1.500. Todas estas rutinas, todos estos algoritmos de inteligencia artificial que están detrás de estas aplicaciones están a bajo costo o prácticamente gratuitas y están al alcance de las pymes. Solamente hay que conocer que están y recurrir a alguna persona que sepan dónde estar y cómo ligarlos de manera progresiva a las aplicaciones que tenemos. El caso de reconocimiento facial es otro ejemplo que hoy se usa reemplazando al password en muchísimas aplicaciones. Google ha liberado algo parecido a ChatGPT para la música. Microsoft ha liberado ahora el Copilot, pero ya tenía funcionando en Office 365 el Power Automate, que es un RPA, o sea, un sistema robótico de automatización de procesos, que está incluido al lado de Office y de PowerPoint y de Excel. Hay rutinas ligadas a IoT y a los sensores que permiten tener un auto autónomo, pero que también implementar diferentes soluciones de inteligencia artificial. Nosotros luego podemos mencionar varios casos tenemos. Y está también OpenAI. OpenAI merece un lugar aparte, obviamente, emula la lógica del pensamiento humano, tiene capacidad para generar con muchísima velocidad textos y simular diálogos basado en información preexistente. Pero procesa datos, no es inteligente y hay que hacer la diferenciación. No produce nuevas visiones, no produce innovación o ideas rupturistas, no tiene las características creativas que puede tener el ser humano. Rápidamente en inteligencia artificial y alrededor del ChatGPT se armaron dos bandos, los entusiastas y los escépticos. No hay que atemorizarse, sino apalancarse cultivando nuestra fortaleza. Rápidamente la institución que dicta normas de la educación en Nueva York intentó prohibirlo en los colegios. Hay que tener en cuenta que ChatGPT vino para quedarse y lo que hay que hacer es adaptar los criterios pedagógicos a esta herramienta. La calculadora no exime conocer las reglas de matemática y ChatGPT no nos va a hacer más haraganes porque necesitamos determinada información para poder obtener la información necesaria de ChatGPT. Por lo tanto, tenemos que ver que reemplaza mucho trabajo repetitivo, seguramente, entre periodistas, abogados, desarrolladores de software, pero no lo suprime, solo libera su potencial creativo. Hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que dice que en el 80% de los trabajos, ChatGPT va a liberar el 10% de las tareas. En el 19% de los trabajos va a liberar alrededor del 50% de las tareas. Entonces hay que tratar de darle la justa dimensión a ChatGPT. Hay una frase que me pareció interesante que salió en uno de los periódicos. ¿Qué conocimiento es ese que se agota en información? ¿Y qué sabiduría es aquella que se agota en el conocimiento? O sea, en realidad ChatGPT nos va a brindar mucha información alrededor de lo que ya está cargado en Internet, pero no va a poder reemplazar al humano, por lo menos en un largo tiempo. Alrededor de ChatGPT hay algunos tips que es importante conocer. ¿Qué es un prompt? Para los que no conocen, prompt es una palabra o una serie de palabras que sirven para consultar a la inteligencia artificial y para que ésta nos devuelva una respuesta mucho más precisa. Un prompt requiere indicarle cantidad de palabras, cuál es el rol desde el cual estamos preguntando, cuál es el tema, en qué tipo de recurso nos va a devolver la información, y es importante remarcarle un call to action, o sea, sugerirle un llamado a la acción. De esta manera vamos a obtener información mucho más precisa. Hay muchísimos prompts que es bueno conocer. Por ejemplo, actúa es indicar que estamos preguntando desde un rol específico. Yo puedo pedir un texto
porque soy un guionista para una serie de televisión o pedir un texto porque soy un poeta. Entonces, actúa, me lleva a plantear un rol. Crea sirve para generar códigos en cualquier lenguaje de programación. Analizar es para obtener una investigación más interesante sobre comparaciones, que pueden ser aplicaciones, pueden ser balances, pueden ser lo que fuera. Le podemos pedir que brinde la información en tablas, que traduzca desde a varios idiomas, que me resuma un libro en determinada cantidad de palabras, que me dé ideas sobre algo, pero si yo incluyo esta palabra, me va a devolver muchísima mayor precisión. Si yo tengo dudas sobre alguna noción compleja como coste de inversión o qué es efectivo mínimo, le tendría que pedir la explicación con la palabra define o define. Y así hay como cerca de 500 prompts. Para conectar al chat GPT, uno se puede conectar directamente como llamando OpenAI, o hay extensiones de Google que me permite el acceso a ChatGPT. Hay una que me permite conectar con la web, porque ChatGPT no se conecta con la web y tiene información solo hasta septiembre de 2021. Si yo quisiera hacer la pregunta, por ejemplo, ¿cómo está la situación de la guerra en Ucrania? Y lo conecto con web ChatGPT, es capaz de hacer el análisis hasta el 2014, pero luego me va a barrer en todo Internet para darme una información mucho más actualizada. AIPRM es una plantilla de instrucciones de prompts que tiene prompts predefinidos con todas las características del prompt para poder hacer búsquedas más precisas. ARPA-AI es todo en uno y tiene una serie de utilidades muy importantes que permite resumir contenidos, responder a mail, hasta monitorear precios. Yo podría decir que si quiero comprar una computadora, que me avise cuando baja de determinado precio en Amazon para poder hacer la compra. Acá se ve una pantalla que verán no es exactamente ChatGPT, pero acá lo que se ha incorporado es cómo se ve los distintos prompts sugeridos por AIPRM. Abajo se ve la posibilidad de acceder a la web. Y acá a la derecha se ven todas las funcionalidades que me ofrece ARPA-AI, que son prácticamente una ayuda de home desk. Hay más extensiones, hay muchas. Una que se llama YouTube Summary, que lo que hace es transcribir un texto y resumirme un video. God in a Box es una aplicación que si ustedes la llaman desde el teléfono les va a instalar en WhatsApp un usuario que en realidad ese usuario es ChatGPT y como si chatearan con alguien le van a poder hacer las preguntas y God in a Box contestará. Tiene un mínimo gratis y luego creo que cuesta $9 por mes. Así extensiones hay muchísimas que enriquecen las búsquedas en ChatGPT. Se imaginarán que si estamos hablando de un volumen de información tan grande, tiene que haber alguna técnica, y ya se está hablando de especialistas en prompts, que permite asegurar que las respuestas sean mucho más precisas. GPT-4 ha venido con muchas innovaciones, de las cuales las centrales son: ya no recibe solo texto, sino que recibe imágenes, videos, audios. Tiene muchísima mayor precisión en las respuestas. Esto se mide con exámenes, la respuesta de los exámenes a las facultades. Trabaja con muchísimo mayor información, que ya lo voy a mencionar. Y además, mediante un acuerdo con Duolingo, ha incorporado más de 50 idiomas y puede trabajar con varios idiomas al mismo tiempo. Ahí todo el mundo está esperando cuándo va a salir. Si bien ya se lanzó, todavía no está disponible al público Microsoft 365 Copilot, que tiene incorporado GPT-4 y que va a ser un cambio muy importante en todo lo que es Office 365. Vayamos entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la situación en nuestras empresas?
Yo he descrito de una manera general, que no es secuencial, pero que sirve para tener una noción sistémica, 4 etapas de evolución en una empresa pyme. Los sistemas transaccionales, la inteligencia de negocios, el aprendizaje automatizado o machine learning y la incorporación de inteligencia artificial. Los sistemas transaccionales, clásicamente, la implementación del ERP. Tomamos datos de la realidad, procesamos esos datos, mejoramos los procesos y los automatizamos, almacenamos esos datos, genera eficiencia y es una primera etapa, la etapa de incorporar las transacciones a la informática. La segunda etapa es la inteligencia de negocios. Ya tenemos las transacciones incorporadas y necesito resumirlas y verlas de una manera más clara. La inteligencia de negocio, mediante KPIs, me va a decir quién eres o quién soy. Indica tendencias, descubre ineficiencias, muestra oportunidades de mejora y lo más valioso de esto es que facilita la gestión estratégica estimulando el trabajo en equipo. Luego viene la etapa de Machine Learning o aprendizaje automatizado. Ahí ya no me dice quién es, sino quién podría llegar a ser. Busca patrones en los datos. Eso sí, necesita grandes volúmenes de información, por eso tiene que ser una etapa posterior a la informatización de las transacciones. Tiene 4 pilares básicos: entender los datos, hacer predicciones, tomar decisiones y hacer la inferencia causal, es decir, poder determinar qué parte del resultado real que hemos obtenido ha estado determinado por las tomas de decisiones que se hicieron en base a las predicciones. Esto me da una idea de precisión y me permite realimentar el modelo para que vaya aprendiendo en ciclos sucesivos. Tiene una diferencia con la programación tradicional, mientras que en los sistemas transaccionales los datos y las reglas generaban una respuesta, es decir, yo hacía una factura y la regla es que le cargue el IVA correspondiente y la respuesta va a ser una factura de un precio más el IVA. En Machine Learning es al revés. Trabajo con las facturas, que son los datos, y lo que me va a generar son reglas. En determinado lugar, los productos que más salen son los de más precio, en otro lugar salen los de precio más bajo, donde una diferencia de género, en algunos lugares son más visitados por las mujeres, en otros lugares por el hombre, y así sucesivamente. Se generan a partir de acá muchas y variadas especializaciones, de los cuales ya hablaremos más adelante, como el científico de datos, el analista de datos, el ingeniero en Machine Learning, el investigador en Machine Learning, y una nueva especialidad que creo que se va a desarrollar a futuro, del cual todavía se habla poco, que es el auditor de algoritmos. Luego viene la etapa de inteligencia artificial. Imita conductas humanas y utiliza los datos, pero para aprender. Toma decisiones repitiendo ejemplos aprendidos. Acá muestro un caso que uno lo puede acceder tipeando en Google Playground TensorFlow, es una aplicación de Google, donde muestra lo que es una red neuronal y que esto es lo que permite hacer lo que se llama Deep Learning. Acá lo que se ve en la columna de cuadrados a la izquierda está el input de datos, que acá tenemos como input 5 variables. Luego hay una serie de capas de redes neuronales donde se va cruzando toda la información y en la última capa tenemos 4 salidas. Acá tenemos 5 capas intermedias. Para que se den una idea, ChatGPT 3.5 trabaja con 12 capas intermedias. Y todavía no se conoce con cuántas capas, seguramente mucho más, tiene GPT-4. Así, esta aplicación que está disponible en forma gratuita o con muy bajo costo, está disponible en Internet, en Google, y solamente hay que hacer un aprendizaje de cómo utilizarlo, pero inteligencia artificial está muy al alcance de cualquier aplicación. Acá lo obtuve de nuestra propia página web y es un cuadro
que muestra el proceso de madurez en el tratamiento de la información. A mayor grado de complejidad, mayor ventaja competitiva. Empezamos por reportes estandarizados, luego reportes a medida, luego consultas y análisis de causa-efecto, luego que me dispare alertas, luego escenarios de simulación, luego información predictiva, y así vamos avanzando en la cadena. Nosotros hasta un nivel determinado hemos logrado estandarizar en una aplicación que se llama Wikidashboard estos procesos que permiten implementar en las pymes en términos de un mes, 2 meses, la solución hasta un nivel de ventaja competitiva importante. Para la etapa de arriba, que es muy especializada, requiere algunos desarrollos customizados, pero ya estamos trabajando en la estandarización para una rápida implementación y a muy bajo costo de la etapa superior. La pregunta de si la inteligencia artificial es una moda, esto da mucho para hablar. Ha habido muchas modas y salen prácticamente cada 2 o 3 años una moda en tecnología. Empecemos con el e-commerce, que ha impactado mucho en el público y se ha instalado, pero hay otras tecnologías como iCloud, como Big Data y como blockchain, que quizás se conocen menos en el público, pero también se han ido instalando progresivamente. Últimamente se hablaba mucho de transformación digital y ahora se ha cambiado la transformación digital por inteligencia artificial. Lo que yo creo es que la inteligencia artificial es un cambio cualitativo respecto a todo lo demás. ¿Y por qué lo digo? Para poder fundamentarlo, quiero arrancar de lo que es la globalización. La globalización fue la expansión del capital hacia los países periféricos buscando mejorar tasa de ganancia. Reducía costos de mano de obra y ampliaba mercados gigantes como los de China, India, Brasil, Sudáfrica. Esto estuvo favorecido por el coste relativamente bajo del petróleo y el desarrollo de los servicios logísticos, sobre todo de la evolución de Internet. Esto funcionó durante varias décadas adecuadamente, pero entró en crisis por el aumento del costo de mano de obra en los países, tanto de China como de India como de Brasil, por el aumento de la desocupación en los países en desarrollo, por complicaciones geopolíticas y fundamentalmente porque todos los procesos se agotan. La pandemia aceleró esa crisis, aumentó el costo del petróleo, generó un colapso de la logística bastante importante y creció la tendencia al proteccionismo. Muchas empresas radicadas en China e India ya están estudiando la manera de volver a Estados Unidos. Entonces, si la globalización alcanzó su límite y entró en crisis, la pregunta es, ¿cómo aumentar la tasa de ganancia? Y parecería ser que la automatización, la robotización y la inteligencia artificial controlando los robots es la manera de aumentar la tasa de ganancias. Evidentemente, los robots no hacen paro, no hacen huelga, trabajan 7x24. Hay condiciones laborales que aseguran que muchos de los costos en un esquema de cadena de valor habitual se van a transformar gracias a la inteligencia artificial. Esto trae muchísimas amenazas. No estoy parado en el punto que la tecnología es la panacea ni nada que se parezca, y es muy importante tener en claro esto. Primero va a cambiar todos los modelos de negocio. Ya lo vimos con Uber, con Airbnb, con Wikipedia, con Spotify. Spotify cambió el sector de la música, Uber llevó el precio de la licencia de un taxi en Nueva York de $500.000 a un décimo de eso. Airbnb cambió el criterio por el cual las grandes cadenas hoteleras construyen grandes edificios. Y esto empezó por las grandes empresas, pero va a llegar a todas las pymes. Esto es una tendencia que no tiene retorno. Y por eso el alerta de que hay que estar muy atento a estas cuestiones. También va a cambiar el mercado laboral. Ya se habla de que 700 empleos van a desaparecer en el término de 10 años y posiblemente el sistema educativo no tenga toda la agilidad para sincronizar
la formación de gente que quede desempleada por el avance de la tecnología. Hay una concentración de la riqueza muy grande. Hay 23 personas que tienen tanta riqueza como 3.800 millones de personas. Lo relevante de esto es que hace 10 años estas 23 personas eran 46. Y esto va a determinar un cambio social inevitable. Estamos pasando de muchas herencias de la revolución industrial que necesitaba gente masivamente formada y con salud adecuada para las cadenas de producción, a cadenas de producción totalmente robotizadas. Hay Andrés Oppenheimer grafica en uno de sus libros que dice que una cadena de producción en una empresa va a tener una persona y un perro. El perro para asegurarse que la persona no toque los robots y la persona para alimentar el perro. Posiblemente esto sea una exageración, pero hay que tener conciencia de que los cambios laborales van a ser muy importantes. El modelo de organización va a cambiar. Me llamó la atención que el grupo Wagner de Rusia reconoció que su ejército de trollers influyeron en la elección de Trump como la del Brexit. Y otra amenaza importante es la opacidad de los algoritmos. Es muy fácil ahora echarle la culpa a un algoritmo de algunas decisiones que no tienen la racionalidad necesaria. Pero al lado de estas amenazas hay muchos desafíos. Y hay oportunidades para las pymes. ¿Por qué razón? Porque la tecnología permite la segmentación de las cadenas de valor. Y entonces es posible encontrar lugares en los cuales antes no se podía entrar. Y mi intención con esto es contar algunos casos que sean, ojalá, inspiradores, porque si bien se pueden considerar casos aislados, yo creo que no son tan aislados y realmente muestra cómo se puede reubicar una pyme en una cadena de valor. Y este caso me parece muy paradigmático de Jay Rogers. Jay Rogers es una persona fanático de los autos, que trabajó en las multinacionales de la industria automovilística en Estados Unidos, luego fue a la guerra de Irak. Y cuando lo devolvían a casa, él estaba convencido que quería seguir en la industria, pero no trabajar en ninguna de las empresas clásicas de Detroit, porque consideraba que la guerra de Irak había sido culpa del anquilosamiento de esa industria que necesitaba consumir petróleo todo el tiempo. Y se animó a desafiar a una industria que de por sí es de capital intensivo, y él era una persona. Lo primero que hizo fue conseguir que el ejército le pagara una maestría en Harvard, y a partir de esa maestría fundó Local Motors. ¿Cómo fundó Local Motors? Él descubrió que los institutos capacitadores que brindaban diseñadores para la industria automotriz absorbían la espuma de los estudiantes, el 10%, y el otro 90% no encontraba trabajo de diseño y se tenía que dedicar a otra cosa. Entonces él disparó un concurso que a la postre logró reunir 5.000 diseñadores con 44.000 diseños de 121 países. Ese concurso tenía las siguientes reglas. Tenía que ser un diseño muy creativo. El jurado para elegir los diseños más creativos estaba formado por los mismos diseñadores, y los diseños se hacían en forma gratuita. Y el premio para para los diseñadores, para los que ganaran, era que el diseño se iba a fabricar y se iba a llevar a la realidad. La condición era que no se iban a fabricar nuevas partes, y que tenía que hacerse sobre la base del reciclado del mercado de reposición. Local Motors llegó a crecer, tuvo solo 35 microfactorías donde solo se ensamblaba o se hacía algunas partes de chasis que, por ser modelos muy creativos, había que fabricarlos.
Por lo tanto, alteró totalmente la cadena de valor clásica. No tenía estructura de comercialización, los usuarios compraban directamente en fábrica y el aumento de costos por no tener una producción serial se compensaba porque no tenía costos de comercialización. Con este modelo, con esta cadena de valor y este modelo de empresa, llegó a tener una rentabilidad más alta que General Motors. Acá se muestra, por ejemplo, Oli, que es un colectivo, un micro, que es autónomo, se manejan solos, circula por las calles sin chofer, y ha sido una de las principales fuentes de ingresos de Local Motors. También ha habido autos de todo tipo. Las partes se construían con impresoras 3D y adentro tenía Watson, que es la inteligencia artificial de IBM. Tengo entendido que en 2022 ha cerrado Local Motors, no conozco bien las razones, pero lo cierto es que hay un estudio del caso que se puede conseguir por muy bajo costo en la web, escrito por la Harvard Business Review. Este es un modelo de cómo la integración vertical clásica de Ford, del General Motors, de Chrysler, se cambió por una fabricación en red. Los nuevos modelos de generación de valor, por lo tanto, se basan en criterios diferentes a los anteriores. Hablamos de colaboración en red, hablamos de una producción descentralizada, hablamos de compartir recursos, ese modelo que, perdón, todo lo hacemos en casa, no comparto la información con nadie, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ha cambiado por la convicción de que si se comparten recursos se crea mayor riqueza que beneficia a todo el mundo. Las organizaciones pasan a ser abiertas porque solo compartiendo recursos, solo siendo abiertas se pueden compartir recursos. Esto lleva a mayor interdependencia entre las empresas, y para que haya interdependencia tiene que haber una integración que no era moneda común en la relación entre las empresas hasta el presente. Hay ejemplos que voy a mencionar que parten de ceros, pero hay grandes empresas como Novartis o Procter & Gamble que han entendido el cambio de modelo en la generación de valor y se han sumado a estas estrategias. Otro ejemplo es la de la Enciclopedia Británica. En una época tener Enciclopedia Británica era un símbolo de estatus en la clase media. Posiblemente entre los asistentes haya gente que ni siquiera conozca de qué estamos hablando con la Enciclopedia Británica. Pero en una época, hace 30 o 40 años, los padres de familia, fue mi caso, el caso de mi padre, en aquella época la Enciclopedia Británica costaba tanto como un auto y él prefería tener la Enciclopedia Británica que no un auto. Y era el caso de infinidad de familias de clase media que eran visitados por un ejército de vendedores. Este formato prácticamente desapareció cuando apareció Wikipedia, y este es un símbolo de la economía colaborativa. Wikipedia contiene 26 millones de páginas, tiene 8.500 millones de visitas mensuales, pero tiene solamente 208 personas en sus oficinas. Es una economía que se calcula que maneja alrededor de 2.800 millones de dólares al año. Un modelo de empresa nacida prácticamente de la nada, que también cuestionó a un monstruo referente en cuanto a cómo distribuir conocimiento. Ahora aparece ChatGPT, que posiblemente obligue a cambiar a Wikipedia. Fíjense que las 26 millones de páginas de Wikipedia se convierten en GPT-3 en 175.000 millones de textos. Y luego en GPT-4 se multiplica este valor por 6, llegando a 100 billones de textos. Entonces es una industria que está en permanente cambio. Lo mismo pasó con Linux. En un momento, Microsoft, IBM y Oracle defendían la propiedad intelectual y Linux apareció con un paradigma distinto: compartir la propiedad intelectual y trabajar con código abierto.
La empresa fundadora de Linux no se conoce, esto surge. Linux es el nombre de Linus, su fundador, Linus Torvald. Y hoy Linux está impuesto en todo el mundo. Se escriben 10.000 líneas de código diarias. Ninguna empresa podría escribir esto per se. Hoy tiene 1.500 millones de usuarios y abarca una economía de 50.000 millones de dólares al año. Google, IBM, Oracle y Sony ya asumieron Linux como su plataforma base. Entonces la pregunta es, ¿podemos aprovechar el talento que hay afuera? Y para aprovecharlo posiblemente tenemos que compartir el mismo. ¿Podemos replicar el éxito y el paradigma de Linux? Entonces, a la propiedad intelectual, paradigma del desarrollo de software durante mucho tiempo, empezó a competir con los sistemas abiertos y con el concepto de compartir conocimiento. Lo mismo el tema de las criptomonedas, ¿no? Hay muchísimos casos de este tipo, solo por mencionar las más importantes. Todo el mundo critica por las criptomonedas, pero el carácter especulativo de las criptomonedas no es un problema de blockchain, es un problema de las finanzas del mundo. Lo cierto es que transaccionan alrededor de 46.000 millones de dólares, posiblemente esto haya bajado un poco en la última etapa, pero si lo comparamos con la facturación de Google, las diferencias son siderales. Nadie conoce quién fundó, quién inició las criptomonedas ni Bitcoin. Se basa en la tecnología de blockchain. Y se critica a todo el mundo financiero, pero todo el mundo tiene proyectos de blockchains. Y la transparencia que asegura blockchain no lo puede asegurar la contabilidad de ningún banco. Entonces, ¿cómo subirse a un paradigma distinto? Arrancando del punto donde está parado cada pyme. Quisiera tirar algunos tips y seguramente en los comentarios, como pasó en otros seminarios, habrá muchos más. Primero, la autoevaluación personal y empresarial de dónde estamos parados. Hay un mercado temprano del 20% y un mercado tardío del 80%. Están los innovadores entusiastas y los adaptadores, los early adopters, los visionarios. Y luego vienen en su vocación emprendedora la mayoría temprana, la mayoría tardía o conservadora y los escépticos. Si ustedes no están entre el nivel 1, 2 o 3, posiblemente este seminario será solo información. Si de lo contrario se ubican en alguno de estos sectores, posiblemente los inspire a tomar algunas decisiones. Nosotros para esto tenemos una metodología que se basa en 4 pilares: la estrategia, las competencias de la organización, el análisis de los procesos y la infraestructura tecnológica. Intencionadamente pongo la estrategia en el 51% porque creo que estos proyectos no son de tecnología, son de análisis estratégico y de análisis de la cadena de valor. Muestro algunos casos que ojalá les sirven como referencia. Este caso es de Business Intelligence, donde nosotros hicimos una solución de integrar Business Intelligence con la metodología de Balance Scorecard. Lo sacamos del Excel y construimos una aplicación que, partiendo de construir KPIs por cada área de la empresa, que es lo clásico que tiende a hacer todo el mundo, los integramos a los mapas estratégicos de la empresa. Y esta aplicación la estandarizamos, se permite implementar muy rápidamente y a bajo costo. Pusimos, no somos los únicos, pero
pero sí que tenemos una oferta muy agresiva. Sacamos del Excel y pusimos una aplicación de BI al alcance de la mano que permite gestionar la estrategia adecuadamente. Y cuando hablamos de gestionar la estrategia, hablamos de ser proactivos y también hablamos de defender lo más costoso que tiene una pyme, que es el tiempo de su número 1 o de su board de dirección. Cuento un caso concreto. Estábamos terminando esta aplicación con el número 1 en nuestra empresa y lo llama el gerente de planta al número 1 y le dice: te tienes que venir urgente a la planta que tenemos un problema. Esto cambiaba toda la agenda del número 1, que de por sí era muy comprometida, y me dice: me pone en una disyuntiva porque no puedo ir a la planta y sé que hay un problema. Entonces hicimos una prueba ácida hasta dónde servía la aplicación. Buscamos en el sistema, en el módulo de producción, y encontramos que realmente el producto más importante de la empresa tenía un atraso en la producción grande. Empezamos a ver su estructura de producto y vimos que en la logística, que la materia prima principal para ese producto no había stock y estaban atrasadas las entregas del proveedor. Analizamos el proveedor y encontramos que estábamos demorándole los pagos. ¿Cuál era el motivo que había en el fondo? Que el gerente financiero tenía un premio por apalancarse con fondos de los proveedores y no de los bancos. Primera acción del número 1, llamó al gerente financiero y le dijo: voy a mantener tu premio, pero a este proveedor actualizarle los pagos. Segunda llamada, le llamó al gerente de planta y le dijo: mira, si tu problema era ya está solucionado, quédate tranquilo. La moraleja es: con 10 minutos de navegar entre los indicadores críticos, tuvo una visión muy amplia de la empresa, muy integrada de la empresa, y permitió resolver un problema que de otra manera posiblemente le llevara 2 o 3 largas reuniones en distintos lugares geográficos. Segundo caso de implementación de esta metodología: escenarios de simulación. Intencionadamente hemos cambiado hasta valores ridículos los datos para que se entienda que son datos falsos por convenio de confidencialidad. Acá lo que se ve a la derecha es un presupuesto que compara permanentemente en línea el presupuesto contra lo real y proyecta a fin del ejercicio cómo va a estar el resultado de la empresa. Y a la izquierda hay tantas variables como lo necesite la empresa. Como esta era una empresa de logística, había kilómetros recorridos, los costos de estancia, los costos de mantenimiento de los equipos, etcétera, etcétera. El costo de financiación. Y la estrategia de la empresa era multiplicar por 2 los kilómetros recorridos. Con este simulador lo que hicimos fue proyectar el resultado con el doble de kilómetros recorridos y nos daba que la ganancia bajaba drásticamente porque los costos implícitos en recorrer el doble de kilómetros hacía que tuviéramos que inmovilizar mucho capital. Este fue un módulo que se implementó en aproximadamente 30 días e hizo cambiar la estrategia de una empresa gigante donde en una reunión que yo tuve oportunidad de participar, el gerente de planta le dijo al número 1: esto te lo vengo diciendo hace 6 meses, pero nunca tenía los números para poder justificarlo. Otro caso de automatización de procesos. En este flujo que se ve a la derecha, estaban los puntos verdes que estaban automatizados y nosotros detectamos puntos rojos que no estaban automatizados y generaban cuellos de botella. A partir de ahí cambiamos la manera de funcionar de un call center, automatizando mediante técnicas de reconocimiento de voz y búsqueda en WhatsApp, automatizando los procesos y haciéndolos mucho más efectivos. Ejemplos de data mining y machine learning. Este es un caso de una empresa de emergencias médicas que estaba notando que los tiempos de llegada a los incidentes estaban aumentando peligrosamente, y cuando se habla de incidentes críticos, eso no puede pasar.
La tendencia principal fue tenemos que comprar más ambulancias, y una ambulancia, una UTI, una ambulancia que incluya terapia intensiva, cuesta alrededor de $70.000. Entonces hice un estudio ubicando geográficamente, tomando información histórica, de dónde se producen las principales demoras. Y se encontraron varias cosas interesantes. Primero, que era necesario reemplazar las bases fijas de estancia de las ambulancias por bases movibles. ¿Por qué? Porque el fin de semana la gente se desplaza del centro de la ciudad hacia la periferia. Segundo, que en muchos casos se atendía un caso de resfrío de menor criticidad con una ambulancia simplemente porque estaba más cerca de la ubicación de la ambulancia, pero pasaba que mientras la ambulancia estaba atendiendo un resfrío, entraba un llamado que era crítico. Entonces se hizo una selección diferente de cómo asignar los incidentes a la complejidad del servicio que iba a atender. Al cabo del tiempo, y como resultado de la proyección de Machine Learning, dio que si se aumentaba determinada cantidad de autos con enfermeros, se iba a poder mantener la buena performance de la unidad de terapia intensiva sin tener que invertir en unidades muy caras. Simplemente con compra de algunos móviles de bajo costo se solucionaba el problema. Doy estos ejemplos que hemos vivido personalmente y en la empresa para fundamentar estos tips. Primero, hay que entender que el proyecto no es tecnológico, hay que entender la cadena de valor y la posibilidad de cambiar la misma, que los proyectos tienen que estar integrados a la estrategia de la empresa, que hay que definir con precisión el próximo paso, porque aunque la inteligencia artificial esté de moda, posiblemente el próximo paso sea una solución de BI, o posiblemente ya teniendo indicadores de gestión, el próximo paso sea Machine Learning. Hay que entender bien cuál es la ventaja competitiva que se puede lograr más rápido y a menos costo. Hay que saber que para Machine Learning hace falta un volumen de datos importantes, y que lo importante no es desarrollar el proyecto, sino entrenar el modelo, y que estos proyectos empiezan pero no terminan. El otro tema es diferenciar los proyectos tradicionales de soft con los proyectos actuales. Originalmente uno quería hacer un proyecto, contrataba a un grupo de programadores y a programar. Hoy en día la mayoría de los algoritmos están ya desarrollados, y lo que necesitamos es un buen investigador de Machine Learning que sepa encontrar los algoritmos y linkearlos con las aplicaciones existentes y lograr resultados integrando un puzzle más que puesto a programar todo el tiempo. Quizás el mayor tiempo se lo llevará luego el entrenamiento. Por lo tanto, los perfiles van a cambiar sustancialmente, ya de hecho están cambiando. El analista de datos, el analista de negocio, el investigador en Machine Learning pasan a ser algunos perfiles críticos. Por último, no encarar un proyecto si no es con metodologías ágiles. Los proyectos deben ser cortos, simples, el retorno de inversión debe estar claro, arrancar con un mínimo producto viable y tener retroalimentación progresiva. Son proyectos que una vez que empiezan no pueden terminar, justamente porque el aprendizaje de Machine Learning va dando nuevos datos que obliga a reciclar el proceso. Bueno, hasta acá llega la presentación, les agradezco mucho la atención. Acá, si son tan amables, hay una URL, o bien con el QR, la oportunidad de contestar a una encuesta muy breve que nos servirá para ir mejorando el contenido del webinar. Cristian, no sé si hay preguntas. Habilitamos el... Eso es, habilitamos el panel ahora de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias en primer lugar, Daniel, por la ponencia que has dado.
Tal como has dicho, los asistentes que nos están viendo en pantalla podrían escanear el QR que Daniel ha preparado allí, podrán contactarlo. Y esta es la encuesta que os puede servir mucho. Voy a recordar también a los asistentes que en la herramienta tenéis un apartado de preguntas, ¿vale? Donde la podemos hacer ahora en la ronda que va a haber para que Daniel lo pueda atender en directo. Aprovechar que tenemos aquí al experto. Y si la pregunta tal vez sea un poco más específica de vuestro modelo de negocio, si tal vez requiere una atención o se va a compartir información sensible, entonces también pueden contactarlo directamente a él en daniel.lemper@lemper.es, ¿vale? Vamos pues con las preguntas. Eh, Tal vez a grandes rasgos nos pregunta Luis, ¿cuál es la diferencia de la utilidad entre OpenAI y Google? Tal vez esto tiene que ver un poco lo de chat GPT, lo que estaban hablando, pero ¿cuál es la diferencia de la utilidad? Es su pregunta. Me parece buenísima la pregunta. Yo creo que a partir de OpenAI se abre una competencia entre Microsoft y OpenAI con Google. En realidad, lo que hace OpenAI es buscar en toda la información disponible en Internet y entrelazarla de una manera que Google no lo hace. OpenAI puede generar textos, puede generar escritos, puede responder mails, cosa que Google no hace. OpenAI podría mantener un diálogo, cosa que Google no lo hace. Entonces, si bien los dos se basan en la información disponible en Internet, OpenAI es una etapa de evolución totalmente diferente. Microsoft está usando su alianza con OpenAI para tratar de posicionar a Bing, que es el buscador que compite con Google y que tiene un market share que está muy detrás de Google. Y ahora está por verse cuál es la evolución que va a tener Google a partir de este desafío que no tenía y que se le ha planteado como su principal amenaza. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Vamos con otra pregunta. ¿Qué esfuerzo en tiempo y dinero puede implicar iniciar un proceso como el que has estado mencionando en la exposición? Mira, no son tiempos largos, yo creo que esto arranca por entender cuál es la oportunidad competitiva y que esto determina si el próximo paso es BI o es Machine Learning. Pero se pueden encontrar soluciones en términos de 2 o 3 meses con un costo que no supere los 3.000 euros. Estamos hablando en realidad de costos muy bajos, sobre todo si uno decide arrancar por soluciones que ya están estandarizadas y que están al alcance de la mano. O sea, hay que posicionarse mentalmente de que esta moda de GPT, más que impulsar la inteligencia artificial, es al revés. La inteligencia artificial se está sirviendo de GPT para llevar a un nivel mucho más masivo la utilización de estas herramientas. Siempre tener presente que este va a ser un modelo de la economía sobre la cual se va a basar el crecimiento de las ganancias de todas las empresas. Entonces, esto va a bajar a las pymes rápidamente. Todo depende del carácter innovador que tenga el número 1 de cada empresa. Muy bien, Daniel, por lo que has respondido, y ahora vamos a pasar con las preguntas que nos están llegando, pero por lo que dices que con unos pocos miles de euros, ¿vale? Estamos hablando de menos, se podría empezar a adoptar esa tecnología. Y lo que has dicho al último creo que es muy importante. Las pymes, según el carácter innovador que tengan y ese paso hacia adelante que den, pueden adoptarla y serán los primeros en mover. Entonces, eso es muy importante. Las pymes, lo que has dicho sobre el precio es muy esclarecedor. Tal vez pensamos que son cifras millonarias,
pero si son unos pocos miles de euros con los que puedes empezar a adoptar esto, entonces ya se hace más un lenguaje, o sea, un lenguaje más fácil y algo más accesible. Vamos a tener otra pregunta. Mencionaste el tema de compartir la propiedad intelectual. ¿Qué opinas acerca de esto? Mira, yo defiendo la propiedad intelectual porque la propiedad intelectual es primero propiedad Ujú, y, ujú, digamos, los que han invertido para crear algo, es lógico que pretendan recuperar esa inversión. Lo que sí creo que compartir parte de esa propiedad intelectual hace que se genere más riqueza que no compartiendo nada. Hay ujú, un caso como el de Novartis que venía haciendo una investigación durante mucho tiempo y que le llevaba muchísima plata, y lo que hizo fue segmentar la información, quedarse con una parte del conocimiento que había adquirido investigando y compartió el resto y logró que difundiendo en Internet una búsqueda, logró resultados mucho más eficientes que lo que había logrado su laboratorio propio. ujú, mm, vale. Este es el concepto de código abierto, ¿no es cierto? Ujú, ujú, ujú. Vale, vale. Y aquí nos preguntan también si es seguro, nos pregunta Tomás, ¿es seguro enlazar aplicaciones de negocio con OpenAI? A ver, las aplicaciones de negocio tienen que tener ciertas normas de seguridad Ujú, y, y la seguridad está ahí, no está en OpenAI. Hasta donde, a ver, OpenAI va a tener eh, todos los mismos riesgos de todas las tecnologías. Entonces hay que ver muy bien en qué lugar de la aplicación integrarlo y de qué manera. Posiblemente OpenAI se utilice simplemente para generar un código que no hay que programarlo e integrar ese código, que ya lo podemos ver y controlar, a las aplicaciones que tengan las pymes. Ahora, de nuevo, una cosa que mencioné como las amenazas. Toda la gente va a querer saber qué hay detrás de OpenAI y bueno, están los detractores que dicen que pueden venir eh, eh, todo tipo de malware metido dentro de OpenAI. Eso no lo puedo ni afirmar ni negar. Lo que sí es cierto que las mismas reglas de seguridad que tiene una empresa y que le sirve para evitar problemas, hay que considerarlas a la hora de integrarlo con OpenAI. ujú, ujú. Vale, vale. Aquí tenemos otra pregunta también. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial con la ley RGDPR? O sea, ¿qué uso se les puede dar? Es una pregunta. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial con la ley GDPR? Y luego otra pregunta que tal vez va unida. ¿Y qué usos le pueden dar los programadores a estas preguntas a ChatGPT, ¿no? Que ahora sabemos que los programadores, algunos se preocupan y otros pues lo ven como un error. Mira, la primera pregunta creo que con OpenAI se ha producido un vacío jurídico que va a haber que llenar, obviamente. Y creo que la ley se va a tener que adaptar a las nuevas circunstancias y considerar, porque no cabe duda que tiene un nivel de invasividad sobre la ley y nada, cada vez que aparece alguna innovación tecnológica de este tipo, lo mismo está pasando con las criptomonedas. Hay vacíos legales que hay que llenar y esto está por verse todavía. En este momento creo que sí, que hay algún nivel de colisión que hay que considerar. Respecto al trabajo de los programadores, se va a producir una reconfiguración en los perfiles de programación, no cabe duda. Eh, Mencioné en un caso que los administradores de base de datos eran un perfil muy demandado y muy caro hace 15 años atrás y hoy las bases de datos se administran casi automáticamente.
Entonces, posiblemente el desarrollo de sistemas tal como se lo conozca ahora vaya a cambiar en el futuro. Como dije, hoy es mucho más importante que programar un algoritmo, es conocer, no mucho más importante, más eficiente que programar un algoritmo, es conocer todos los algoritmos que están disponibles que hagan determinada cosa que yo hubiera querido programar, porque nos evita la programación. Entonces, el trabajo de desarrollo posiblemente migre a investigador de Machine Learning o a integrador de partes. Hoy los sistemas a futuro van a ser como un rompecabezas que integren distintas partes, donde las APIs van a ser claves para integrar distintas aplicaciones en una sola solución. Muy bien, muy bien. Que respondía ambas preguntas que tenía Julio. Y una última pregunta, Daniel. Si alguien más la tiene, podemos cerrar con esta. ¿Vale? ¿Qué propondrías para acelerar la incorporación de las pymes a este proceso de transformación? ¿Qué propondrías? A ver, creo que lo que hace la Cámara en este sentido es un aporte importante. Yo creo que todo esto pasa por acercarse mucho más al conocimiento. Lo que dije al comenzar la exposición es la necesidad de conocimiento es muy amplio y los temas son muy amplios, entonces hay que ir bajando, es necesario ir bajando a detalle. Y entonces creo que sería bueno armar grupos de empresas que no compitan entre sí para poder compartir experiencias y conocimientos. En mi experiencia anterior, estos grupos empresarios ayudan mucho a que las empresas más inquietas y más emprendedoras se decidan a tomar iniciativas. Y creo que la Cámara puede ser, de hecho lo es, un hub que agregue mucho valor en este sentido. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, por lo que nos toca. Gracias por tu ponencia, gracias por compartir tu expertise con nosotros. Para todos los asistentes que están enviando las preguntas, pueden hacer rápidamente el escaneo al QR que Daniel tiene allí. Él los llevará a una encuesta y también, si queréis, nosotros cada webinar también tenemos un apartado de preguntas que podéis complementar y así nos ayudan también a saber lo que queréis y cómo podemos llegar más a vosotros. Muchísimas gracias, Daniel, por este tiempo que nos has dado, compartir con nosotros todo este conocimiento. Si quieren ver luego la ponencia de Daniel nuevamente, consultar los canales que tenemos a disposición y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, estoy disponible para cualquier consulta que quieran hacer. Gracias, Cristian, a ti y muchas gracias a la Cámara por la oportunidad. Gracias. Hasta luego con todos.